Mi hijo y mi nuera me dijeron en la cena familiar: puedes vivir en la miseria, no nos importa. Ellos estaban sentados en la sala que yo pagué, usando ropa que yo compré, comiendo comida que yo proporcioné. Entonces yo sonreí y dije: está bien. Al día siguiente, cancelé 97 pagos automáticos, y observé el lujo de ellos acabarse completamente en pocas semanas. Pero déjenme contarles cómo llegué a ese momento, porque nadie toma una decisión así de la nada. Nadie cancela la vida de sus propios hijos, sin una razón que te rompa el alma primero. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi hijo Marcelo apareció en la puerta de mi departamento con esa cara de angustia que no le veía desde la adolescencia. Ángela estaba detrás de él, con los brazos cruzados sobre su blusa de marca y esa expresión de superioridad que yo todavía no entendía completamente, pero que pronto aprendería a reconocer como su estado natural. Yo tenía 67 años en ese entonces. Acababa de jubilarme después de 42 años trabajando en empresas de limpieza, levantándome a las 4 de la mañana cada día, regresando a casa con las rodillas hinchadas y la espalda destrozada. Mi esposo había muerto 2 años atrás, y yo vivía sola en un departamento pequeño pero digno en el centro de la ciudad, sostenida por mi pensión y el seguro de vida que él dejó. «Mamá, necesitamos tu ayuda», dijo Marcelo esa tarde, y yo sentí ese reflejo maternal activarse dentro de mi pecho como siempre lo había hecho desde que él nació 44 años atrás. Los hice pasar. Le serví café en mis tazas viejas pero limpias. Me senté frente a ellos en mi sofá gastado, el mismo que había comprado cuando Marcelo era adolescente y que nunca había tenido dinero para reemplazar. «¿Qué sucede, hijo?», pregunté, aunque algo dentro de mí ya sabía que lo que vendría no sería una simple visita familiar. Marcelo miró al suelo, incapaz de sostenerme la mirada. «Perdimos el departamento. El dueño nos está sacando porque subió la renta y no podemos pagarla. Tenemos 2 semanas para irnos y no tenemos dinero para el depósito de otro lugar». Ángela intervino inmediatamente, con esa voz suave y manipuladora que yo llegaría a conocer también. «Rita, sabemos que tú tienes ese dinero ahorrado. El seguro de vida de tu esposo que nunca has tocado. Solo necesitamos un préstamo temporal. Te lo devolveremos en 6 meses, te lo juramos». Yo tenía $50,000 ahorrados. $50,000 que representaban 42 años de trabajo brutal, de sacrificios, de no comprarme ropa nueva, de no salir a comer, de guardar cada centavo pensando en tener una vejez tranquila. Ese dinero era mi colchón, mi seguridad, mi única garantía de que no terminaría mis días dependiendo de nadie. «Es que ese dinero es para emergencias», dije con cuidado, sintiendo ya la presión de lo que se venía. «¿Y esto qué es, mamá?», respondió Marcelo, levantando la voz por primera vez. «¿No es una emergencia que tu hijo se quede en la calle? ¿Qué clase de madre eres?». Esa frase cayó sobre mí como un balde de agua helada. «¿Qué clase de madre eres?». Las palabras que usaría contra mí durante los siguientes 3 años cada vez que yo dudara, cada vez que yo tratara de poner un límite, cada vez que yo intentara decir que no. Les di $20,000. $20,000 para el depósito y los primeros meses de renta de un departamento en una zona cara de la ciudad, mucho mejor que donde yo vivía. «Solo 6 meses», me prometieron. «En 6 meses te devolvemos todo». Pasaron 6 meses. No hubo devolución. Pasó 1 año. Nada. Cuando yo mencionaba el tema, Marcelo desviaba la conversación o Ángela inventaba una nueva crisis que hacía imposible que me pagaran justo en ese momento. Pero las peticiones no pararon. Al contrario, se multiplicaron como si ese primer préstamo hubiera abierto una compuerta que ya nunca podría cerrarse. «Mamá, necesitamos ayuda con el supermercado este mes. Tuvimos gastos inesperados». Yo pagué $400 de supermercado. «Mamá, el carro se averió. Necesitamos $3,000 urgentes para el taller o Ángela no puede ir a trabajar». Yo pagué los $3,000. Una semana después los vi estrenando un carro nuevo. El arreglo había sido el enganche de un vehículo que yo nunca hubiera podido comprarme. «Mamá, necesitamos que nos autorices en tu tarjeta de crédito. Solo para emergencias». Y así fue como mi tarjeta con límite de $8,000 se convirtió en su fondo personal para restaurantes de lujo, ropa de diseñador, salidas nocturnas y caprichos que yo jamás podría permitirme. Cada mes, yo recibía el estado de cuenta y veía cargos en lugares que ni siquiera conocía. Tiendas departamentales caras.
Restaurantes donde una cena costaba lo que yo gastaba en comida durante una semana completa. Salones de belleza donde Ángela se hacía las uñas, el cabello, tratamientos faciales. Yo tuve que volver a trabajar. A mis 68 años, con las rodillas destrozadas y la espalda que me dolía cada mañana al levantarme, conseguí un empleo de medio tiempo en una tienda de abarrotes. 8 horas diarias de pie en una caja registradora, cobrando a clientes que a veces eran más jóvenes que mi propio hijo, solo para poder pagar el mínimo de mi tarjeta de crédito y cubrir mis propios gastos básicos. Mientras yo trabajaba para pagar sus lujos, ellos vivían como reyes. Y lo peor de todo no era el dinero. Lo peor era la invisibilidad. Cuando yo llegaba a su departamento con las bolsas del supermercado que yo había pagado, ellos ni siquiera volteaban a verme. Yo entraba con mis manos arrugadas cargando las compras pesadas, las acomodaba en su alacena, llenaba su refrigerador, y me iba. Como un fantasma útil. Como un servicio de entrega sin derecho a propina ni a un gracias sincero. Gracias, mamá, murmuraba Marcelo a veces, sin despegar los ojos de la televisión de 65 pulgadas que yo les había comprado 6 meses atrás. Ángela ni siquiera decía gracias. Solo abría el refrigerador después de que yo terminaba de acomodar todo, revisaba con expresión crítica, y se quejaba si había comprado la marca equivocada de yogurt o si las manzanas no estaban lo suficientemente brillantes. Rita, ya te dije que a mí no me gusta esta marca de leche, decía con ese tono de fastidio, como si yo fuera una empleada doméstica incompetente. La próxima vez trae la orgánica, ¿sí? Es solo un poco más cara. Un poco más cara significaba el doble de precio. Pero yo asentía, anotaba mentalmente, y la próxima semana compraba la leche orgánica que ella quería, aunque yo en mi casa tomaba la más barata del supermercado porque no me alcanzaba para más. Mi vida se había convertido en una rueda interminable. Trabajaba en la tienda de abarrotes de lunes a sábado, 8 horas diarias. Los domingos iba al supermercado a hacer las compras de ellos, luego las llevaba a su departamento, las acomodaba, limpiaba un poco su cocina porque siempre estaba sucia, y regresaba a mi pequeño departamento tan agotada que apenas podía prepararme algo de cenar antes de derrumbarme en la cama. Mis amigas notaron el cambio. Marta, mi mejor amiga desde hace 30 años, me lo dijo claramente una tarde cuando nos encontramos en el parque donde solíamos caminar juntas. Rita, te ves agotada, me dijo, tomándome del brazo con preocupación genuina. ¿Qué está pasando? ¿Por qué volviste a trabajar? Pensé que con tu pensión y el seguro de tu esposo podías vivir tranquila. Yo intenté sonreír, pero fue una sonrisa cansada que no engañó a nadie. Estoy ayudando a Marcelo. Tuvieron algunos problemas y yo solo quiero asegurarme de que estén bien. Marta me miró con esos ojos que veían demasiado. ¿Y tú? ¿Quién se asegura de que tú estés bien? No supe qué responderle, porque la verdad era que nadie se aseguraba de que yo estuviera bien. Ni siquiera yo misma. Había pasado tanto tiempo siendo la que resolvía problemas, la que rescataba, la que sacrificaba, que ya ni siquiera sabía cómo pedir ayuda o cómo decir que no. Estoy bien, Marta. De verdad, mentí, porque era más fácil mentir que admitir que me estaba desmoronando lentamente. Ella no insistió ese día, pero vi la preocupación en su rostro. Una preocupación que yo ignoré porque tenía que seguir adelante, porque mi hijo me necesitaba, porque eso era lo que hacían las buenas madres. Los meses siguieron pasando y las peticiones siguieron llegando, cada una más grande que la anterior. Mamá, necesitamos muebles nuevos para la sala. Los que tenemos ya están muy viejos. Yo pagué $5,000 en muebles de sala que jamás podría usar porque iban directo al departamento de ellos. Muebles de cuero genuino, una mesa de centro de vidrio templado, lámparas de diseño. Mientras tanto, yo seguía sentándome en mi sofá de 15 años con los resortes vencidos. Mamá, Ángela necesita ropa nueva para su trabajo. Tiene que verse profesional. Yo les di mi tarjeta de crédito y ellos gastaron $2,000 en un solo día. $2,000 en ropa que Ángela usaría para ir a su trabajo de medio tiempo en una oficina, mientras yo seguía usando los mismos 3 pantalones y 4 blusas que rotaba cada semana porque no tenía dinero para comprarme nada nuevo. Mamá, queremos cambiar el televisor. Este ya es muy pequeño y antiguo. El televisor que yo les había comprado tenía apenas 2 años, pero no era lo suficientemente grande para ellos. Yo pagué $1,800 por uno de 65 pulgadas con tecnología 4K que ni siquiera entendía qué significaba.
Yo en mi departamento tenía uno de 32 pulgadas que compré usado hace 7 años. Y cada vez que yo pagaba algo, cada vez que yo les daba dinero, ellos lo recibían como si fuera su derecho natural. Sin gratitud. Sin reconocimiento. Como si yo fuera simplemente una fuente inagotable de recursos puesta en el mundo para servirles. Un día, mientras acomodaba sus compras en su cocina, encontré un sobre con estados de cuenta bancarios que ellos habían dejado sobre la mesa. No era mi intención fisgar, pero el sobre estaba abierto y mis ojos cayeron sobre los números sin querer. Tenían $43,000 ahorrados. $43,000 en su cuenta de ahorros. Me quedé paralizada mirando ese papel. $43,000. Mientras yo trabajaba 8 horas diarias a mis casi 70 años para pagarle sus caprichos, ellos tenían casi la misma cantidad de dinero que yo tenía cuando empezó todo esto. Dinero que estaban guardando para ellos mientras me exprimían hasta la última gota. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Sentí náuseas. Sentí una rabia que nunca antes había experimentado, pero que se apagó casi inmediatamente bajo el peso de la justificación que mi mente creó automáticamente. Quizás ese dinero era para emergencias. Quizás lo estaban ahorrando para algo importante. Quizás yo estaba malinterpretando las cosas. Volví a poner el papel donde estaba y terminé de acomodar las compras en silencio, con las manos temblando. Esa noche, en mi departamento, me senté en mi viejo sofá y lloré por primera vez en años. Lloré por mi esposo que ya no estaba para aconsejarme. Lloré por la mujer fuerte que yo solía ser y que de alguna manera había perdido en el camino. Lloré por mis rodillas que dolían tanto que apenas podía caminar algunos días. Lloré por mi cuenta bancaria que cada mes estaba más vacía. Lloré por mi dignidad que había intercambiado por migajas de atención de un hijo que ya ni siquiera me miraba a los ojos. Pero al día siguiente me levanté, me puse el uniforme de la tienda, y seguí adelante. Porque eso era lo que yo hacía. Seguir adelante. Aguantar. Sacrificarme. Hasta que llegó esa cena familiar. Esa cena que cambiaría todo. Era un domingo por la tarde. Yo había pasado toda la mañana cocinando en su cocina. Había preparado pozole, el plato favorito de Marcelo desde que era niño. Había hecho tortillas a mano. Había preparado arroz, frijoles, ensalada y un flan de postre que me tomó 2 horas hacer. Ellos llegaron tarde, como siempre. Yo ya tenía todo servido en la mesa, esperando. Cuando finalmente aparecieron, ni siquiera se disculparon por la tardanza. «Huele bien», dijo Marcelo, sentándose sin siquiera saludarme con un beso en la mejilla. Ángela revisó su teléfono mientras se sentaba, escribiendo mensajes a alguien, completamente ajena a mi presencia. Comimos en silencio. Bueno, ellos comieron mientras yo los observaba, sintiendo un vacío en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre. «El pozole está un poco salado», comentó Ángela sin levantar la vista de su plato. Yo no respondí. Solo seguí observando cómo devoraban la comida que yo había preparado con mis manos cansadas, sentados en las sillas que yo compré, bajo la luz de la lámpara que yo pagué, en el departamento cuya renta yo estaba cubriendo desde hacía 6 meses porque ellos me habían dicho que temporalmente tenían problemas de flujo de efectivo. Fue cuando estaba sirviendo el postre que Ángela decidió que era el momento perfecto para destrozarme. Dejó caer su tenedor contra el plato con un ruido metálico que resonó en toda la habitación. Marcelo levantó la vista apenas un segundo de su teléfono, intercambiaron esa mirada cómplice que yo ya conocía, y supe que algo malo venía. «Rita», dijo Ángela con ese tono que usaba cuando quería sonar razonable, pero en realidad estaba preparando un ataque. «Necesitamos hablar sobre tu situación». Dejé la bandeja del flan sobre la mesa con cuidado, sintiendo como un frío extraño me recorría la columna vertebral. ¿Mi situación?, pregunté, aunque algo dentro de mí ya sabía exactamente a dónde iba esta conversación. «Sí, tu situación económica», continuó ella, recostándose en la silla como si estuviera en una junta de negocios y no en una cena familiar. «Marcelo y yo hemos estado hablando mucho últimamente. Tú sabes que nosotros tenemos nuestros propios gastos, nuestras propias metas, nuestros propios planes de futuro». Miré a mi hijo esperando que él dijera algo, que al menos tuviera la decencia de hablar directamente conmigo. Pero Marcelo solo miraba su teléfono, dejando que su esposa hiciera el trabajo sucio como siempre. «Entiendo», dije con voz tranquila, porque había aprendido que cuando más calmada me mostraba, más se revelaban ellos. Ángela se inclinó hacia adelante,
con esas uñas perfectamente arregladas que yo pagaba cada 15 días brillando bajo la luz. Lo que queremos decir es que ya no podemos seguir dependiendo de ti para todo. Es hora de que cada quien tome responsabilidad de su propia vida. Las palabras flotaron en el aire con una ironía tan brutal que casi me hizo reír. Ellos, que dependían de mi dinero para absolutamente todo, me estaban diciendo que cada quien debía tomar responsabilidad de su propia vida. Dependiendo de mí, repetí lentamente, sintiendo algo oscuro despertar dentro de mi pecho. Sí, mamá, intervino finalmente Marcelo, aunque seguía sin mirarme a los ojos. Lo que Ángela trata de decir es que tú ya tienes 70 años. Ya viviste tu vida. Ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Ahora nosotros necesitamos enfocarnos en construir nuestro futuro, en hacer crecer nuestro patrimonio, en vivir nuestras propias experiencias. Construir su futuro. Hacer crecer su patrimonio. Con mi dinero. Con mi trabajo. Con mis sacrificios. Pero claro, en su versión de la realidad, ellos eran completamente independientes y yo era la que dependía de ellos. No quiero ser una carga para ustedes, dije, y lo decía completamente en serio. Nunca había querido serlo. No es que seas una carga exactamente, dijo Ángela con esa falsa dulzura que usaba cuando quería sonar compasiva. Es solo que nosotros tenemos que pensar en nosotros primero. Tú ya tuviste tu oportunidad de vivir, de disfrutar. Ahora es nuestro turno. Yo ya tuve mi oportunidad. Como si mis 70 años hubieran sido una fiesta continua de diversión y no 4 décadas de trabajo brutal, de rodillas destrozadas, de levantarme a las 4 de la mañana, de limpiar la suciedad de otras personas para que mi hijo pudiera tener una vida mejor que la mía. Además, continuó Ángela, ahora con un tono más frío, más calculador, nosotros hemos estado pensando en viajar. Queremos conocer Europa el próximo año. Queremos renovar completamente el departamento. Queremos cambiar el carro por uno más nuevo. Y para eso necesitamos concentrar nuestros recursos. Sus recursos. Los recursos que salían directamente de mi cuenta bancaria cada mes. Entiendo que quieran viajar, dije con cuidado, eligiendo cada palabra. Es algo hermoso conocer el mundo. Exacto, dijo Ángela, como si yo finalmente estuviera entendiendo el punto. Por eso necesitamos que entiendas que de ahora en adelante, nosotros vamos a priorizar nuestras necesidades. Tú vas a tener que arreglártelas con tu pensión. Ya es hora de que seas independiente. Que yo fuera independiente. Yo, que había sido independiente toda mi vida hasta que ellos aparecieron con sus crisis fabricadas y sus manos extendidas. Yo, que estaba trabajando a mis 70 años para mantener el estilo de vida de ellos mientras me decían que necesitaba aprender a valerme por mí misma. Marcelo finalmente dejó su teléfono y me miró directamente por primera vez en toda la cena. Mamá, no te ofendas. No estamos diciendo que no te queremos. Solo estamos siendo realistas. Tú tienes tu pensión, tienes tu departamento. No es como si te fueras a morir de hambre. No me iba a morir de hambre. Esa era su vara de medir. Mientras yo no muriera de hambre, todo estaba bien. No importaba que yo trabajara hasta el agotamiento. No importaba que mis ahorros de toda una vida se hubieran evaporado sosteniéndolos. No importaba que yo ya no pudiera comprarme ropa nueva o salir a comer con mis amigas o hacerme un tratamiento para el dolor de mis rodillas. Mientras no muriera de hambre, ellos podían seguir exprimiéndome con la conciencia tranquila. No me ofendo, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Solo quiero entender bien. Me están diciendo que ya no necesitan mi ayuda. Ángela y Marcelo intercambiaron otra mirada. Una mirada que decía claramente que yo era demasiado tonta para entender lo obvio. No es que no necesitemos tu ayuda, dijo Ángela con paciencia exagerada, como si le estuviera explicando matemáticas básicas a una niña. Es que no podemos seguir preocupándonos por ti. Cada uno tiene que ver por sí mismo. Si tú decides vivir con menos, si decides vivir de forma más modesta, eso es tu decisión. Más modesta, repetí. Yo, que ya vivía en lo mínimo mientras ellos nadaban en lujos pagados con mi dinero. Sí, continuó ella, ahora con un tono más duro. Mira, Rita, seamos completamente honestas por una vez. Nosotros tenemos 30 años menos que tú. Tenemos toda una vida por delante. No podemos cargar con la responsabilidad de cuidarte en tu vejez.
Eso no es justo para nosotros. Cuidarme en mi vejez. Como si yo les hubiera pedido que me cuidaran. Como si yo no hubiera pasado los últimos 3 años cuidándolos a ellos de todas las formas posibles mientras ellos tomaban y tomaban sin dar nada a cambio excepto desprecio. Yo nunca les he pedido que me cuiden, dije, sintiendo que mi voz se quebraba ligeramente por primera vez. Pero lo esperas, respondió Ángela de inmediato. Lo esperas porque eres de esa generación que cree que los hijos tienen que sacrificarse por los padres. Pero nosotros no pensamos así. Nosotros creemos en vivir nuestra propia vida, en cumplir nuestros propios sueños. Nuestros propios sueños. Financiados completamente por mi pesadilla. Marcelo se aclaró la garganta, incómodo por primera vez en toda la conversación. Lo que mamá trata de decir, mamá, es que, bueno, si tú decides vivir con menos, si decides vivir incluso la miseria, eso es tu decisión. A nosotros no nos importa. Nosotros tenemos que pensar en nosotros primero. Así funcionan las cosas en el mundo real. Puedes vivir en la miseria. No nos importa. Ahí estaban. Las palabras que cambiarían todo. Las palabras que llevaba años esperando escuchar sin saber que las estaba esperando. La confirmación final de lo que yo ya sabía en el fondo pero me negaba a aceptar. Para ellos, yo no era su madre. Era un recurso. Un cajero automático. Una fuente de dinero que había dejado de ser conveniente. Miré alrededor de la habitación. La sala que yo pagué. Los muebles que yo compré. La ropa que ellos llevaban puesta y que salió de mi tarjeta de crédito. La comida que ellos acababan de devorar y que yo cociné con ingredientes que yo pagué. El departamento entero cuya renta yo estaba cubriendo. Y ellos, sentados ahí con sus estómagos llenos y sus conciencias vacías, me decían que podía vivir en la miseria y que no les importaba. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue un quiebre dramático. No hubo gritos, ni llanto, ni platos estrellados contra la pared. Fue algo mucho más profundo y silencioso. Fue el último hilo de esperanza que había estado sosteniendo durante 3 años, creyendo que algún día ellos despertarían, que algún día verían todo lo que yo había hecho, que algún día me mirarían con gratitud y amor genuino. Ese hilo se rompió. Y con él se rompió también el miedo. El miedo a decir que no. El miedo a decepcionarlos. El miedo a ser una mala madre. Todo ese miedo que había usado contra mí misma durante tanto tiempo simplemente desapareció, reemplazado por una claridad fría y absoluta. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, tranquila, casi pacífica. El tipo de sonrisa que aparece cuando finalmente entiendes algo que debiste haber entendido hace mucho tiempo. Está bien, dije con una voz tan suave que Ángela tuvo que inclinarse hacia adelante para escucharme. Tienen toda la razón. Ustedes necesitan pensar en ustedes primero. Es lo más sensato. Vi la sorpresa cruzar por el rostro de Ángela durante una fracción de segundo. Claramente había esperado lágrimas, súplicas, tal vez una escena dramática donde yo les rogara que reconsideraran. Pero no le iba a dar ese placer. No esta vez. No nunca más. Oh, dijo ella, recuperando rápidamente su compostura. Me alegra que por fin lo entiendas, Rita. Es mucho más maduro de tu parte. Así todos podemos seguir adelante sin resentimientos ni culpas. Sin resentimientos ni culpas. Como si la culpa hubiera sido mía todo este tiempo. Como si yo hubiera sido la egoísta. Me levanté de la mesa despacio, recogiendo los platos del postre con movimientos calmados y deliberados. Déjenme lavar esto antes de irme, dije con la misma voz suave. No te preocupes, mamá, dijo Marcelo, volviendo a mirar su teléfono. Ya lo hacemos nosotros después. Pero yo sabía que no lo harían. Los platos se quedarían ahí hasta el día siguiente, cuando yo regresara como siempre a limpiar su desastre. Excepto que esta vez, no habría un día siguiente. Esta vez, algo había cambiado para siempre. Lavé los platos en silencio mientras ellos se movían a la sala a ver televisión. Los escuchaba reír de algo en la pantalla, completamente ajenos al terremoto que acababa de ocurrir dentro de mí. Para ellos, esto había sido solo otra conversación incómoda pero necesaria. Para mí, había sido el final de una era. Sequé mis manos en el trapo de cocina, un trapo que yo había comprado en un paquete de 6 hace 2 meses, y me quité el delantal. Lo doblé con cuidado y lo dejé sobre la barra de la cocina.
Sería la última vez que lo usaría en este departamento. Me voy, anuncié desde la cocina. Está bien, mamá, respondió Marcelo sin voltear a verme. Maneja con cuidado. Ángela ni siquiera respondió. Estaba demasiado concentrada en su teléfono, probablemente enviando mensajes a sus amigas sobre sus planes de viaje a Europa. Europa que ella visitaría con el dinero que debería estar en mi cuenta de ahorros. Tomé mi bolso y salí del departamento cerrando la puerta con suavidad. No di un portazo. No necesitaba hacerlo. El ruido que importaba ya había ocurrido dentro de mi cabeza, donde algo finalmente había despertado después de años de hibernación forzada. Bajé las escaleras despacio, mis rodillas protestando con cada escalón. Cuando llegué a mi carro, un sedán viejo de 15 años que apenas funcionaba pero que era todo lo que podía permitirme, me senté en el asiento del conductor y me quedé ahí en silencio por varios minutos. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para ellos. En su lugar, sentí algo diferente creciendo en mi pecho. No era rabia exactamente, aunque había rabia ahí. No era tristeza, aunque la tristeza estaba presente. Era determinación. Era claridad. Era la decisión fría y calculada de que esto se terminaba ahora. Saqué mi teléfono del bolso y marqué el número de Marta. Ella contestó al segundo timbrazo. Rita, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Preguntó inmediatamente, porque después de 30 años de amistad, ella podía leer mi estado de ánimo incluso a través del teléfono. Marta, necesito que vengas a mi casa. Ahora. Por favor, dije con voz firme. Voy para allá, respondió sin hacer más preguntas. Conduje a mi departamento con las manos firmes en el volante, la mente funcionando con una claridad que no había experimentado en años. Cada semáforo, cada calle, cada vuelta me acercaba no solo a mi casa sino a una decisión que ya estaba completamente formada en mi cabeza. Cuando llegué, Marta ya estaba esperándome en la puerta de mi edificio. Me vio bajar del carro y supo inmediatamente que algo importante había pasado. Me abrazó sin decir nada, y ese abrazo silencioso fue más reconfortante que 1000 palabras. Subimos a mi departamento y preparé café. Nos sentamos en mi viejo sofá con los resortes vencidos, y finalmente hablé. Me dijeron que puedo vivir en la miseria y que no les importa, dije sin preámbulo, sin contexto, porque no lo necesitaba. Marta sabía exactamente de quiénes hablaba. Vi cómo su rostro se transformaba de confusión a incredulidad y finalmente a indignación pura. ¿Qué? Exclamó. Marcelo te dijo eso. Marcelo y Ángela. Los dos. Sentados en la sala que yo pagué, usando ropa que yo compré, después de comer comida que yo cociné con ingredientes que yo pagué. Marta puso su taza de café sobre la mesita con más fuerza de la necesaria. Rita, por favor dime que ya no vas a seguir dándoles dinero. Por favor dime que esto fue la gota que derramó el vaso. La miré directamente a los ojos. Es peor que eso, Marta. Es mucho peor. Y necesito tu ayuda. Durante la siguiente hora, le conté todo. No solo lo que había pasado esa noche, sino todo lo que había estado callando durante 3 años. Le conté sobre los $20,000 que nunca me devolvieron. Le conté sobre mi tarjeta de crédito que ellos usaban como si fuera suya. Le conté sobre el supermercado semanal, los muebles, el carro, la ropa, los restaurantes caros. Le conté que tuve que volver a trabajar a mis casi 70 años para poder sostener sus lujos mientras me trataban como invisible. Y le conté sobre los $43,000 que vi en su estado de cuenta. Los $43,000 que ellos tenían ahorrados mientras me dejaban trabajar hasta el agotamiento pagando sus caprichos. Marta escuchó todo en silencio, su expresión volviéndose más oscura con cada revelación. Cuando terminé, ella estaba temblando de rabia. Rita, dijo con voz controlada pero llena de furia, ¿tú tienes idea de cuánto dinero les has dado en estos 3 años? Negué con la cabeza. Nunca lo calculé. Tenía miedo de saberlo. Pues vamos a calcularlo ahora mismo, dijo Marta, levantándose del sofá. Trae tus estados de cuenta. Todos. De los últimos 3 años. Fui a mi pequeño escritorio donde guardaba mis papeles. Tenía una carpeta con todos mis estados de cuenta bancarios y de tarjeta de crédito, organizados por mes. Nunca los había revisado con atención porque dolía demasiado ver cómo mi dinero desaparecía mes tras mes.
Los extendimos sobre la mesa del comedor y comenzamos a revisar. Marta tenía su calculadora del teléfono en la mano, y yo iba señalando cada cargo que había hecho para ellos. Supermercado, $400, decía yo, y Marta sumaba. Restaurante, $230. Tienda departamental, $1,500. Gasolinera, $150. Salón de belleza, $300. Seguimos así durante casi 2 horas, revisando cada mes, cada cargo, cada transferencia que yo había hecho. Con cada número que sumábamos, yo sentía algo crecer dentro de mí. No era solo rabia. Era reconocimiento. Era ver en números fríos y concretos la magnitud del abuso que había estado sufriendo. Cuando finalmente terminamos, Marta me mostró la pantalla de su teléfono con el total. Me quedé mirando esos números sin poder respirar. $187,000, dijo Marta con voz temblorosa. Rita, en 3 años les has dado $187,000. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. $187,000. Casi todo lo que tenía ahorrado de toda una vida de trabajo. Todo el seguro de vida de mi esposo. Todo lo que yo había guardado pensando en tener una vejez digna, en poder pagar medicinas si me enfermaba, en tener un colchón de seguridad. $187,000, repetí en voz alta, necesitando escuchar las palabras para que se sintieran reales. Dios mío, Marta. $187,000. Marta tomó mis manos entre las suyas. Rita, mírame. Esto no es tu culpa. Ellos te manipularon. Te usaron. Y ahora te dicen que puedes vivir en la miseria y que no les importa después de haberte robado casi $200,000. No me robaron, dije automáticamente, porque todavía había una parte de mí que quería defenderlos. Yo les di el dinero. Yo decidí ayudarlos. ¿Ayudarlos? La voz de Marta subió de volumen. Rita, ayudar es darle a alguien lo que necesita para sobrevivir. Esto fue explotación. Ellos tienen $43,000 ahorrados. No te necesitaban. Te usaron. Las palabras cayeron sobre mí como piedras, cada una de ellas verdadera y dolorosa. Marta tenía razón. Yo lo sabía. Pero admitirlo significaba aceptar que mi hijo, el niño que yo parí, el niño por el que sacrifiqué todo, me había visto como nada más que una fuente de dinero. No sé qué hacer, admití finalmente, sintiendo el peso de 70 años de vida sobre mis hombros. Marta se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de mi pequeña sala, pensando. Primero, necesitamos saber exactamente cuántos pagos automáticos tienes configurados. ¿Tienes idea? Negué con la cabeza. Muchos. Empezó con 1 o 2, pero cada vez que ellos necesitaban algo nuevo, yo configuraba otro pago automático para que no tuvieran que pedirme cada mes. Era más fácil así. Más fácil para ellos, murmuró Marta con amargura. Está bien. Vamos a entrar a tu banca en línea y vamos a hacer una lista. Todos y cada uno de los pagos automáticos que estás haciendo. Me senté frente a mi vieja laptop y abrí la página del banco. Mis manos temblaban mientras escribía mi contraseña. Cuando entramos a la sección de pagos automáticos, lo que vi me dejó sin aliento. La pantalla mostraba página tras página de pagos programados. Algunos eran mensuales, otros semanales, algunos hasta diarios. Marta tomó un cuaderno y comenzó a anotar cada uno mientras yo los iba leyendo en voz alta. Renta del departamento de ellos, $1,800 mensuales. Supermercado automático, $500 semanales. Netflix, HBO, Disney Plus, Spotify Premium. Seguro del carro de Marcelo. Gasolina, tarjeta prepagada, $200 semanales. Gimnasio de Ángela, $120 mensuales. Salón de belleza de Ángela, $300 cada 15 días. Pagos mínimos de 3 tarjetas de crédito a nombre mío, pero que ellos usan. Servicio de internet y cable. Electricidad y agua del departamento de ellos. Membresía de Amazon Prime. Suscripción a revistas digitales. Seguro médico complementario para Marcelo. La lista seguía y seguía. Con cada pago que yo nombraba, Marta hacía una marca en el cuaderno, su expresión volviéndose más sombría.
Había pagos que yo ni siquiera recordaba haber configurado. Cosas que ellos habían agregado usando mi información bancaria. Cuando terminamos de revisar todo, Marta contó las marcas en el cuaderno. Me miró con ojos muy abiertos. Rita, dijo con voz entrecortada. Tienes 97 pagos automáticos configurados. 97. Me quedé mirándola sin poder procesar el número. No puede ser. Cuenta tú misma, dijo ella, pasándome el cuaderno. Lo hice. Conté cada marca, cada línea, cada pago que salía de mi cuenta bancaria automáticamente. 97. 97 formas diferentes en las que yo estaba financiando la vida de lujo de mi hijo y mi nuera mientras ellos me decían que podía vivir en la miseria. Algunos son pequeños, dije débilmente, todavía tratando de encontrar una forma de que esto no fuera tan terrible como parecía. El Netflix son solo $15. Rita, Marta me tomó de los hombros y me obligó a mirarla. Escúchame bien. Cada mes, solo en pagos automáticos, les estás dando más de $5,200. Eso sin contar las veces que te piden dinero extra para emergencias o cuando usan tu tarjeta de crédito para sus compras. Tu pensión es de $2,300 al mes. ¿Cómo has estado sobreviviendo? Trabajo en la tienda, dije en voz baja. Gano $1,000 al mes allí. Y he estado usando mis ahorros para cubrir la diferencia. Tus ahorros que ya casi no existen, completó Marta. Rita, a este paso, en menos de un año vas a quedarte completamente sin dinero. Vas a perder tu departamento. No vas a poder pagar tus propias medicinas. ¿Y sabes qué va a pasar cuando eso ocurra? No respondí porque sabía la respuesta y dolía demasiado decirla en voz alta. Ellos no van a ayudarte, dijo Marta con dureza deliberada. Te lo dijeron esta noche. Puedes vivir en la miseria y no les importa. Cuando ya no tengas nada que darles, te van a dejar tirada como un trapo usado. Las lágrimas finalmente vinieron, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de reconocimiento, de años de negación que finalmente se rompían bajo el peso de la verdad. ¿Qué hago, Marta?, pregunté, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué puedo hacer? Marta se sentó a mi lado y me habló con una voz firme y clara. Mañana vamos al banco. Mañana cancelas cada uno de esos 97 pagos automáticos. Cada uno. Sin avisarles. Sin explicarles. Sin darles oportunidad de manipularte otra vez. Pero van a quedarse sin nada de un día para otro, protesté, porque incluso después de todo, incluso sabiendo lo que me habían hecho, yo todavía me preocupaba por ellos. Ellos tienen $43,000 ahorrados, Rita, me recordó Marta con paciencia. No se van a morir. No se van a quedar en la calle. Van a tener que usar su propio dinero por primera vez en 3 años. Van a tener que vivir con sus propios recursos como adultos normales. Marcelo va a odiarme, dije, y esas palabras dolieron más de lo que esperaba. Marcelo ya no te ve, Rita, respondió Marta con suavidad pero con honestidad brutal. No te ve como su madre. Te ve como un recurso. Y cuando un recurso se agota, se descarta. Eso es exactamente lo que te dijeron esta noche. Ya no eres útil para ellos, así que te están descartando. ¿Por qué sigues protegiéndolos? No tenía respuesta para eso. O tal vez la tenía, pero no quería admitirla. Porque admitir que mi hijo no me amaba, que tal vez nunca me había amado realmente sino solo por lo que yo podía darle, era destrozar la imagen que había construido de él durante 45 años. Tengo miedo, confesé finalmente. Lo sé, dijo Marta, abrazándome. Pero Rita, escúchame. Si no haces esto ahora, si sigues permitiendo que te usen, en un año vas a estar en la calle de verdad. No es una exageración. Tus números no mienten. Te estás quedando sin dinero. Y cuando eso pase, ¿quién va a cuidar de ti? Porque ellos ya te dijeron que no les importa. Pasamos el resto de la noche hablando. Marta me ayudó a hacer un plan. Primero, íbamos a ir al banco a primera hora de la mañana. Cancelaríamos todos los pagos automáticos. Luego, bloquearíamos todas las tarjetas adicionales que estaban a nombre de ellos. Después, yo cambiaría mi contraseña del banco y todas mis contraseñas en línea. No les avises, me advirtió Marta. Si les avisas,
Van a venir con lágrimas y promesas y te van a manipular de nuevo. Hazlo primero. Deja que se enteren cuando sus tarjetas sean rechazadas y sus servicios se empiecen a cortarse. Es cruel, dije. No más cruel que decirle a tu madre de 70 años que puede vivir en la miseria mientras gasta su dinero en lujos, respondió Marta sin vacilar. Esa noche casi no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que estaba por venir. Pensé en el niño que Marcelo había sido, el niño dulce que me abrazaba y me decía que me amaba. Me pregunté en qué momento ese niño había desaparecido, reemplazado por este hombre que me miraba con ojos fríos y calculadores. A las 6 de la mañana me levanté, me bañé y me vestí con cuidado. Elegí un pantalón negro y una blusa blanca, ropa simple pero digna. Me miré al espejo y vi a una mujer de 70 años con arrugas ganadas honestamente, con ojos cansados pero que todavía tenían un brillo de determinación. No era la misma mujer que había entrado a ese departamento la noche anterior. Algo fundamental había cambiado. Marta llegó a las 8 en punto, puntual como siempre. Llevaba 2 cafés en vasos desechables y una expresión de apoyo inquebrantable. ¿Lista?, me preguntó, extendiéndome uno de los cafés. Lista, respondí, y lo decía en serio. El banco abría a las 9. Llegamos 15 minutos antes y esperamos en el estacionamiento. Marta repasó conmigo el plan una vez más. Entramos. Pides hablar con un ejecutivo de cuentas. Les dices que necesitas cancelar todos tus pagos automáticos y bloquear todas las tarjetas adicionales. Si te preguntan por qué, solo dices que es una decisión personal. No necesitas justificarte. ¿Y si me hacen sentir mal? ¿Y si me dicen que mis beneficiarios van a quedar afectados? Pregunté, porque conocía el poder de la culpa sobre mí. Entonces me miras a mí y yo te recuerdo que tus beneficiarios te dijeron anoche que puedes vivir en la miseria y que no les importa, respondió Marta con firmeza. Cuando el banco abrió sus puertas, entramos juntas. El aire acondicionado me golpeó en la cara, dándome una sensación de claridad fría. Me acerqué al escritorio de recepción y pedí hablar con un ejecutivo de cuentas. Nos hicieron esperar 10 minutos. 10 minutos durante los cuales mi mente trató de convencerme de dar marcha atrás 1000 veces. 10 minutos en los que imaginé la cara de Marcelo cuando descubriera lo que había hecho. 10 minutos en los que la culpa trató de ahogarme. Pero cada vez que sentía que me debilitaba, miraba a Marta y ella me asentía con la cabeza, recordándome por qué estaba aquí. Finalmente nos llamaron. El ejecutivo de cuentas era un hombre joven, tal vez de 35 años, con traje gris y sonrisa profesional. Buenos días, señora López. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Necesito cancelar todos mis pagos automáticos, dije con voz firme. Todos. Sin excepción. El ejecutivo parpadeó sorprendido. ¿Todos? Señora López, veo aquí que usted tiene 97 pagos automáticos configurados. ¿Está segura de que quiere cancelar todos? Completamente segura. Esto puede afectar a sus beneficiarios, advirtió con tono preocupado. Servicios que tienen configurados pueden cortarse, pagos de renta pueden atrasarse. Lo sé, dije con calma. Es exactamente lo que quiero. El ejecutivo me miró con una mezcla de confusión y curiosidad, pero fue profesional. Muy bien. Esto va a tomar aproximadamente 1 hora. ¿Desea esperar o prefiere regresar más tarde? Esperamos, respondió Marta por mí. El proceso fue largo y tedioso. El ejecutivo tuvo que cancelar cada pago manualmente, uno por uno. Con cada cancelación, yo sentía algo liberarse dentro de mi pecho. Era como desatar 97 nudos que me habían estado asfixiando durante años. Renta del departamento, cancelada. Supermercado automático, cancelado. Servicios de streaming, cancelados. Seguro del carro, cancelado. Gimnasio, cancelado. Salón de belleza, cancelado. Uno tras otro, todos los hilos que me ataban a sostener la vida de lujo de mi hijo y mi nuera se cortaban con un clic del mouse del ejecutivo. También necesito bloquear todas las tarjetas adicionales vinculadas a mi cuenta, dije cuando terminó con los pagos automáticos. El ejecutivo revisó su pantalla. Tiene 3 tarjetas adicionales activas. Las 3. Más clics.
Más liberación. Algo más, señora López. Sí. Necesito cambiar toda mi información de acceso. Contraseñas, preguntas de seguridad, todo. Y necesito que nadie más que yo pueda hacer cambios en mi cuenta. Ni beneficiarios, ni autorizados, nadie. El ejecutivo asintió y procedió a hacer los cambios. Cuando terminó, me entregó una carpeta con toda la documentación. Listo, señora López. Todos sus pagos automáticos han sido cancelados. Todas las tarjetas adicionales han sido bloqueadas. Su información de acceso ha sido actualizada. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla? No, dije, sintiendo un peso gigantesco salir de mis hombros. Eso es todo. Gracias. Salimos del banco y me detuve en el estacionamiento, respirando profundamente. El aire de la mañana se sentía diferente. Más limpio. Más ligero. ¿Cómo te sientes?, preguntó Marta. Aterrada, admití. Pero también, libre. Por primera vez en 3 años, me siento libre. Marta me abrazó fuerte. Esto es solo el comienzo, Rita. Ahora viene la parte difícil. Tenía razón. La parte difícil era esperar. Esperar a que ellos se dieran cuenta. Esperar a que empezaran a recibir avisos de pagos rechazados. Esperar a que su mundo perfecto comenzara a desmoronarse. No tuve que esperar mucho. 2 días después, mi teléfono comenzó a sonar. Era Marcelo. Dejé que fuera al buzón de voz. Llamó 3 veces más. Luego Ángela empezó a llamar. Luego mensajes de texto empezaron a llenar mi pantalla. Mamá, hay un problema con la renta. Llámame urgente. Rita, mi tarjeta fue rechazada en el supermercado. ¿Qué pasó? Mamá, contesta el teléfono. Rita, esto no es gracioso. Necesitamos hablar ya. Ignoré cada mensaje, cada llamada. Marta había venido a quedarse conmigo durante estos días, sabiendo que yo necesitaría apoyo para no ceder ante la presión. No contestes, me recordaba cada vez que mi teléfono sonaba. Deja que sientan lo que es ser ignorados, lo que es necesitar ayuda y que nadie responda. Al tercer día, Marcelo apareció en mi departamento. Tocó la puerta con tanta fuerza que pensé que la iba a tirar. Yo estaba dentro con Marta, esperando exactamente esto. Mamá, sé que estás ahí. Abre la puerta, gritaba desde el pasillo. Marta me miró. ¿Quieres que me quede o prefieres enfrentarlo sola? Quédate, dije. Por favor. Abrí la puerta. Marcelo estaba desaliñado, con ojeras profundas y una expresión de furia que nunca le había visto antes. ¿Qué diablos hiciste?, exigió, empujando la puerta para entrar sin esperar invitación. Hola, Marcelo, dije con calma. Qué sorpresa verte por aquí. No juegues conmigo, mamá. Cancelaste todos los pagos. Todas las tarjetas están bloqueadas. Te volviste loca. Me senté en mi sofá con tranquilidad deliberada. Marta se quedó de pie cerca de mí, una presencia silenciosa pero protectora. No me volví loca, dije con voz suave. Solo tomé tu consejo. ¿Mi consejo? ¿De qué demonios estás hablando? El consejo que tú y Ángela me dieron hace 3 días. Que cada quien tiene que ver por sí mismo. Que ustedes necesitan pensar en ustedes primero. Decidí que tenías razón. Yo también necesito pensar en mí primero. Vi cómo la realización cruzaba por su rostro. Eso fue solo una conversación. No queríamos decir que cancelara los pagos, lo interrumpí. Pero Marcelo, tú me dijiste que si yo decidía vivir en la miseria, no les importaba. Que ustedes tenían que cuidar de ustedes primero. Solo estoy siguiendo tu filosofía de vida. Su cara se puso roja. Mamá, no puedes hacer esto. Tenemos obligaciones. La renta vence en 2 días y el dueño ya nos mandó aviso. Las tarjetas están siendo rechazadas en todos lados. Nos cortaron el internet. Ángela no puede pagar su gimnasio. Ustedes tienen $43,000 ahorrados, dije con calma. Pueden usar ese dinero. La sorpresa en su rostro fue genuina. ¿Cómo sabes eso?
Vi su estado de cuenta hace 2 meses. Cuando fui a llevarles el supermercado que yo pagaba y ustedes tenían el sobre en la mesa. Marcelo se quedó en silencio por un momento, procesando. Ese dinero es para nuestro futuro. Para emergencias. Y esto es una emergencia, ¿no? Respondí con la misma calma. La renta que no pueden pagar. El supermercado que necesitan comprar. Todas esas cosas que según tú eran tan importantes. Pues ahora pueden usar su propio dinero para pagarlas. Marcelo comenzó a caminar de un lado a otro de mi pequeña sala, pasándose las manos por el cabello con frustración. Mamá, no entiendes. Ese dinero lo hemos estado ahorrando para comprar una casa. Para nuestro futuro. No podemos gastarlo en cosas del día a día. Las palabras cayeron sobre mí como ácido. Ellos habían estado ahorrando para su futuro mientras gastaban mi dinero, el dinero que yo necesitaba para mi vejez, en sus caprichos diarios. Habían estado construyendo su patrimonio sobre las ruinas del mío. Interesante, dije con voz peligrosamente suave. Ustedes pueden ahorrar para su futuro mientras gastan mi dinero. Pero yo no puedo guardar nada para el mío. Es así como funciona. No es lo mismo, protestó él. Nosotros somos jóvenes. Tenemos que construir algo. Tú ya viviste tu vida. Yo ya viví mi vida, repetí, sintiendo algo oscuro y poderoso crecer dentro de mí. Los $187,000 que les di en los últimos 3 años, esos eran parte de mi vida ya vivida. Marcelo se quedó congelado. $187,000. $187,000, confirmé. Marta y yo revisamos cada estado de cuenta, cada transferencia, cada pago. Eso es lo que me han costado ustedes en 3 años. Casi todo lo que tenía ahorrado de 42 años de trabajo. Vi cómo su rostro palidecía. Por un momento, pensé que tal vez, solo tal vez, esto le haría ver la magnitud de lo que habían hecho. Pensé que tal vez sentiría vergüenza, arrepentimiento, algo humano. Pero entonces su expresión cambió. La sorpresa se transformó en defensiva, y la defensiva en ataque. Nosotros nunca te pedimos tanto, dijo con voz acusadora. Tú nos lo ofreciste. Tú insististe en ayudarnos. No puedes culparnos por aceptar lo que tú voluntariamente nos diste. Sentí como si me hubiera dado una bofetada física. ¿Nunca me pidieron tanto? Marcelo, cada semana era algo nuevo. Cada mes una nueva emergencia. Y cada vez que yo dudaba, tú me decías qué clase de madre era yo si dejaba que mi hijo sufriera. Porque es verdad, respondió él, levantando la voz. Una madre de verdad ayuda a sus hijos. Una madre de verdad se sacrifica. Pero tú ahora decides ser egoísta, y nosotros somos los malos. Marta dio un paso adelante, su voz cortante como cuchillo. Marcelo, tu madre trabajó 42 años limpiando la mugre de otras personas para que tú pudieras tener una educación. Vendió su anillo de matrimonio para pagar tu último año de universidad. Y ahora, a sus 70 años, ha estado trabajando en una tienda de abarrotes para poder seguir pagando tus lujos mientras tú y tu esposa tienen $43,000 guardados. Y tienes el descaro de llamarla egoísta. Marcelo la fulminó con la mirada. Esto no es tu asunto, Marta. Se convirtió en mi asunto cuando vi a mi mejor amiga de 30 años destruirse por un hijo malagradecido, respondió Marta sin retroceder. Cuando la vi llorar porque no tenía dinero para comprarse sus medicinas mientras tú andabas con ropa de marca que ella pagó. Mamá, dijo Marcelo, ignorando a Marta y volviendo a mirarme. Si esto es por lo que dijimos el otro día, fue solo una conversación estresada. No lo dijimos en serio. Tú sabes que te queremos. ¿Me quieren? Pregunté con suavidad. Marcelo, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como a tu madre y no como a un banco? Él abrió la boca, pero no salió ninguna respuesta. Te voy a decir cuándo, continué, sintiendo años de dolor salir finalmente a la superficie. Nunca. En 3 años. Nunca me has preguntado si estoy cansada. Si me duelen las rodillas. Si puedo permitirme comprar mi propia comida. Ni una sola vez. Porque asumimos que estabas bien, dijo débilmente. No asumieron nada, lo corregí.
Simplemente no les importaba. Mientras yo siguiera siendo útil, mientras siguiera habiendo dinero, yo era invisible. Y cuando finalmente les dije que estaba cansada, ¿qué me dijeron? Que podía vivir en la miseria y que no les importaba. Marcelo se dejó caer en mi sofá, su furia transformándose en algo que parecía desesperación. Mamá, por favor. No podemos perder el departamento. Ángela está muy estresada. Ya está buscando apartamentos más baratos, pero necesitamos tiempo. Solo reactiva los pagos por un mes más. Te lo suplico. Y ahí estaba. La manipulación que conocía tan bien. Las súplicas. La culpa. La promesa implícita de que esta vez sería diferente, que esta vez sería solo un mes más, que esta vez realmente apreciarían lo que yo hacía. Hace 3 días, esas palabras hubieran funcionado. Hace 3 días, yo hubiera cedido, hubiera vuelto al banco, hubiera reactivado todo porque la culpa me hubiera comido viva. Pero esa mujer ya no existía. No, dije con firmeza. Marcelo levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? No. No voy a reactivar ningún pago. No voy a seguir financiando su vida. Tienen $43,000. Tienen 2 empleos. Son adultos. Es hora de que actúen como tales. ¿Y se supone que debemos usar nuestros ahorros?, preguntó con incredulidad. Los ahorros que nos costó años juntar. Años juntar mientras gastaban mi dinero, señalé. Sí, Marcelo. Usen su dinero. Su propio dinero. El concepto no debería ser tan difícil de entender. Se levantó del sofá, su expresión endureciéndose. Está bien. Ya veo cómo son las cosas. Cuando necesitabas ayuda criándome, cuando papá murió y necesitabas apoyo emocional, ahí estuvimos. Pero ahora que nosotros necesitamos algo, nos das la espalda. La manipulación era tan obvia que casi me hizo reír. Marcelo, cuando tu padre murió, tú viniste al funeral, te quedaste 2 horas, y no volví a saber de ti durante 3 meses. No me llamaste para ver cómo estaba. No preguntaste si necesitaba ayuda. Apareciste 3 meses después pidiendo dinero para el enganche de un carro nuevo. Vi cómo su cara se ponía roja, sabiendo que había dado en el blanco. Y en cuanto a criarte, continué, sintiendo décadas de palabras guardadas salir finalmente, yo te crié sola después de que tu padre murió. Trabajé 2 empleos. Me rompí la espalda. Sacrifiqué mi juventud, mi salud, mis sueños. Todo para que tú tuvieras oportunidades que yo nunca tuve. Y ahora me dices que tú me ayudaste a mí. ¿En qué exactamente me ayudaste, Marcelo? ¿En qué? No tenía respuesta. Solo silencio pesado y acusador. Esto es por Marta, ¿verdad?, dijo finalmente, buscando a alguien más a quien culpar. Ella te metió estas ideas en la cabeza. Ella te está envenenando contra tu propia familia. Marta es la única que se ha preocupado por mí en años, respondí. La única que notó que estaba agotada. La única que me preguntó si estaba bien. La única que me ayudó a ver que lo que ustedes estaban haciendo era abuso. ¿Abuso? Marcelo casi gritó la palabra. Ahora somos abusadores porque aceptamos la ayuda que tú nos ofreciste. No fueron los $200,000 lo que fue abuso, dije con voz temblorosa pero firme. Fue la falta de gratitud. Fue la invisibilidad. Fue tratarme como un servicio y no como un ser humano. Fue mirarme a los ojos y decirme que podía vivir en la miseria y que no les importaba después de todo lo que di. Marcelo tomó su teléfono del bolsillo y comenzó a escribir furiosamente. Voy a llamar a Ángela. Ella necesita escuchar esto. Llámala si quieres, dije con calma. No cambia nada. Marcelo habló con Ángela por teléfono en voz baja pero agitada, caminando hacia la puerta de mi departamento. Después de unos minutos, colgó y me miró con ojos llenos de algo que parecía odio genuino. Ángela dice que eres una vieja amargada que está celosa de nuestra felicidad, dijo con veneno en cada palabra. Dice que siempre supiste que eras una madre tóxica y manipuladora, y que por eso papá probablemente se alegró de morirse para escapar de ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un veneno visible. Sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Marta dejó escapar un grito ahogado de indignación, pero yo simplemente me quedé mirando a mi hijo, este hombre que salió de mi cuerpo,
que alimenté, que cuidé cuando estaba enfermo, que consolé cuando tuvo pesadillas. Y en ese momento, algo dentro de mí murió. No fue doloroso. Fue liberador. Sal de mi casa, dije con una voz tan fría que hasta yo misma me sorprendí. Mamá, yo no. Sal de mi casa ahora, repetí, levantándome del sofá. Y no vuelvas. No me llames. No me escribas. No vuelvas a aparecer en mi puerta. Se acabó. Marcelo. Todo. Se acabó. Vi algo pasar por su rostro, tal vez el reconocimiento de que había cruzado una línea que no se podía descruzar. Pero era demasiado tarde. Años demasiado tarde. Bien, dijo finalmente. Si así lo quieres. Pero no vengas llorando cuando estés sola y enferma y no tengas a nadie. No vengas buscando a tu familia cuando realmente nos necesites. Mi familia, repetí con una risa amarga. Marcelo, hace años que no tengo familia. Solo tenía un hijo que me veía como cajero automático y una nuera que me despreciaba. Voy a estar mejor sola que acompañada de gente que me odia. Él se fue dando un portazo que hizo temblar las paredes de mi pequeño departamento. Cuando el sonido se desvaneció, me quedé de pie en medio de la sala, temblando pero no de miedo. De alivio. Marta me abrazó y esta vez sí lloré. Lloré por el hijo que perdí, o que tal vez nunca tuve. Lloré por los años que desperdicié esperando algo que nunca iba a llegar. Lloré por la madre que fui y la mujer que había olvidado ser. Pero también lloré de liberación. Los días siguientes fueron difíciles. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de números desconocidos. Mensajes de Ángela oscilaban entre súplicas desesperadas y amenazas legales. Rita, por favor, sé razonable. Piensa en tu nieto futuro. Si no reactivas los pagos, vamos a demandarte por abandono de familia. Eres una mujer cruel y amargada. Vas a morir sola. Bloqueé todos los números. Cambié mi número de teléfono y solo se lo di a Marta y a otras 2 amigas cercanas. Una semana después de la confrontación, recibí una llamada del propietario del departamento donde vivían Marcelo y Ángela. Había conseguido mi nuevo número a través del banco porque yo había sido la que firmó como garante cuando ellos rentaron el lugar. Señora López, su hijo y su nuera no han pagado la renta. Tengo entendido que usted era quien realizaba los pagos. ¿Qué está pasando? Ya no soy responsable de sus pagos, le dije con firmeza. Cancelen mi nombre como garante. Ellos son adultos y deben responder por sus propias deudas. Pero usted firmó un contrato. Revise ese contrato, lo interrumpí. Hay una cláusula que me permite retirarme como garante con 30 días de aviso. Les di ese aviso hace 2 semanas por escrito. Tengo la copia con sello de recibido. Era mentira. No había enviado ningún aviso. Pero el propietario no lo sabía, y mi tono no dejaba espacio para dudas. Colgó sin decir más. Marta me había ayudado a investigar mis derechos legales. Resulta que como ellos eran adultos independientes, yo no tenía ninguna obligación legal de mantenerlos. Las tarjetas adicionales estaban a mi nombre, así que yo tenía todo el derecho de cancelarlas. Los pagos automáticos eran voluntarios y podía detenerlos cuando quisiera. Legalmente, yo estaba completamente protegida. Emocionalmente, estaba empezando a sanar. 2 semanas después, me enteré por una conocida mutua que Marcelo y Ángela habían tenido que mudarse a un apartamento mucho más pequeño y económico. Habían vendido el carro nuevo y comprado uno usado. Ángela había renunciado a su gimnasio de lujo y Marcelo había dejado de comer en restaurantes caros. Estaban viviendo como personas normales, con un presupuesto normal, pagando sus propias cuentas con su propio dinero. La vida que yo les había facilitado había desaparecido completamente en cuestión de semanas, exactamente como yo sabía que pasaría cuando cancelé esos 97 pagos. Y yo no sentí ni una pizca de culpa. En lugar de trabajar 8 horas en la tienda de abarrotes, reduje mis horas a medio tiempo. Con el dinero que ya no estaba gastando en ellos, podía vivir cómodamente con mi pensión y un trabajo parcial. Por primera vez en 3 años, llegaba a fin de mes con dinero en mi cuenta. Empecé a comprarme cosas para mí. Nada extravagante, pero cosas que necesitaba y que había estado negándome. Ropa nueva. Un colchón mejor para mi cama porque el viejo me lastimaba la espalda.
medicinas para mis rodillas que antes no podía pagar, una suscripción al gimnasio para adultos mayores donde podía hacer ejercicio suave en la alberca. Volví a salir con mis amigas. Cenas simples en restaurantes modestos, pero pagadas con mi propio dinero sin la presión de estar financiando la vida de lujo de otras personas. Marta, Rosa y Carmela se convirtieron en mi verdadera familia, las mujeres que realmente se preocupaban por mí. Un mes después de todo, Marta llegó a mi departamento con una expresión extraña en el rostro. «Rita, tengo que contarte algo», dijo, sentándose en mi nuevo sofá, uno que yo había comprado para mí con mi propio dinero. «¿Qué pasa?» «Vi a Marcelo ayer en el supermercado», dijo con cuidado. Se veía diferente, cansado. Me vio y quiso hablar conmigo. Sentí una punzada en el pecho, pero la ignoré. «¿Y qué te dijo?» Me preguntó por ti, si estabas bien, si estabas enferma, si necesitabas algo. ¿Y qué le dijiste?» Le dije la verdad, que estás mejor que nunca, que te ves 10 años más joven, que finalmente estás viviendo tu propia vida. Marta hizo una pausa. «Rita», él lloró. Me dijo que cometió un error terrible, que no se dio cuenta de lo que tenía hasta que lo perdió. Me quedé en silencio, procesando la información. Una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, sintió una punzada de dolor por mi hijo llorando en medio del supermercado. Pero otra parte, la parte más sabia que había despertado en estas últimas semanas, sabía que esas lágrimas no eran de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de inconveniencia. Eran lágrimas porque su vida cómoda se había acabado. «¿Qué sientes al escuchar eso?», preguntó Marta con suavidad. «Nada», dije honestamente. «O tal vez tristeza por el hijo que pude haber tenido pero nunca tuve. Pero no siento el impulso de correr a salvarlo otra vez. Esa mujer murió». Marta sonrió con orgullo. «Me alegra oír eso». «¿Te dijo algo más?» «Sí». Marta dudó un momento. Dijo que Ángela lo dejó, que ella esperaba que él convenciera a su mamá rica de seguir pagando todo, y cuando quedó claro que eso no iba a pasar, ella empacó sus cosas y se fue. Dijo que se dio cuenta de que ella nunca lo amó, solo amó el estilo de vida que tu dinero proporcionaba. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. Marcelo finalmente había experimentado exactamente lo que me hizo sentir a mí, ser amado no por quien era sino por lo que podía proporcionar, y ser descartado cuando esa fuente se secó. «Pobre Marcelo», dije sin ninguna emoción real. «Ahora sabe cómo se siente». 3 días después de esa conversación, Marcelo apareció en mi puerta. Esta vez no tocó con furia. Tocó suavemente, casi tímidamente. Abrí la puerta pero no lo invité a pasar. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su ropa, aunque limpia, era simple y vieja, nada de las marcas caras que solía usar. «Hola, mamá», dijo con voz ronca. «Hola, Marcelo. ¿Podemos hablar?» «Creo que ya dijimos todo lo que había que decir». «Por favor», sus ojos se llenaron de lágrimas. «Solo dame 5 minutos. 5 minutos y si después quieres que me vaya, me voy y no vuelvo a molestarte». Contra mi mejor juicio, abrí la puerta y lo dejé entrar. No lo invité a sentarse. Nos quedamos de pie en medio de la sala. 5 minutos, dije, cruzando los brazos sobre el pecho. Marcelo respiró profundo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Mamá, yo no sé ni por dónde empezar. He pasado las últimas semanas pensando en todo. En cada conversación, cada momento, cada cosa que te dije». Esperé en silencio. No iba a facilitarle esto. «Ángela se fue», continuó con voz quebrada. «Me dejó 2 días después de que tú cancelaste los pagos. Dijo que ella no se había casado conmigo para vivir como pobre, que si yo no podía darle la vida que ella merecía, entonces no tenía caso seguir juntos». «Lo siento», dije automáticamente, aunque no estaba segura de si era verdad. «No lo sientas», dijo él amargamente. «Tenías razón sobre ella. Sobre todo. Yo solo estaba demasiado ciego para verlo. O tal vez no quería verlo porque era más cómodo seguir usando tu dinero que enfrentar la realidad». Guardó silencio por un momento, mirando al suelo. «Tuve que vender el carro.
Tuve que mudarme a un apartamento que cuesta $400 al mes. Trabajo horas extra para poder pagar la renta y la comida. ¿Y sabes qué es lo peor, mamá? Que esto es exactamente lo que tú viviste durante años para mantenerme cuando yo era niño. Trabajar hasta el agotamiento solo para sobrevivir. Y yo lo viví por 2 semanas y casi me colapso. Tú lo viviste durante décadas. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. No me di cuenta, mamá. No me di cuenta de todo lo que sacrificaste. No me di cuenta de cuánto te estaba lastimando. No me di cuenta hasta que todo se derrumbó y me quedé solo, sin dinero, sin Ángela, sin ti. Y me di cuenta de que lo único real que tenía en mi vida eras tú, y yo te traté como basura. Sentí algo moverse dentro de mi pecho, pero no era el viejo reflejo de correr a consolarlo. Era algo diferente. Era compasión, sí, pero también límites firmes. Marcelo, aprecio que estés aquí. Aprecio que finalmente veas lo que pasó. Pero necesito que entiendas algo. Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. No voy a volver a ser tu solución. No voy a volver a sacrificar mi bienestar por el tuyo. Esa versión de mí ya no existe. Lo sé, dijo rápidamente. No vine a pedirte dinero, mamá. Lo juro. Vine porque necesitaba que supieras que lo siento. Que me arrepiento de cada palabra horrible que te dije. Que me arrepiento de haberte tratado como si fueras invisible. Que me arrepiento de no valorarte cuando te tenía. ¿Y qué quieres de mí ahora?, pregunté directamente. Nada, respondió, y por primera vez en años, le creí. Solo quería pedirte perdón. Y decirte que si algún día, tal vez, pudieras perdonarme aunque sea un poco, me gustaría intentar tener una relación real contigo. No una relación de madre que da y hijo que recibe. Una relación de 2 personas que se respetan mutuamente. Me quedé mirándolo por un largo momento. Vi al hombre roto frente a mí, y también vi al niño que solía ser. Pero más importante, vi a una persona que finalmente, después de todo, estaba aprendiendo lo que significaba ser responsable de sus propias acciones. El perdón no es algo que pueda darte hoy, dije con honestidad. Me lastimaste profundamente, Marcelo. Me usaste. Me hiciste sentir invisible en mi propia vida. Eso no se borra con una disculpa, por sincera que sea. Él asintió. Las lágrimas seguían cayendo. Lo entiendo. Pero, continué, sintiendo las palabras formarse mientras hablaba, estoy dispuesta a considerar la posibilidad de reconstruir algo. No lo que teníamos antes, porque eso estaba roto desde el principio. Pero tal vez algo nuevo. Algo sano. Algo basado en respeto mutuo. Vi esperanza iluminarse en sus ojos. En serio. Pero con condiciones muy claras, dije con firmeza. Nunca más me pedirás dinero. Nunca. Si tienes problemas financieros, los resuelves tú mismo como el adulto que eres. Segundo, nos vemos cuando yo quiera verme, no cuando tú necesites algo. Tercero, si alguna vez vuelvo a sentir que me estás usando o manipulando, desaparezco de tu vida para siempre. Entendido. Entendido, dijo sin dudar. Mamá, yo solo quiero conocerte de verdad. Quiero saber qué te gusta hacer. Quiero escucharte hablar de tu vida. Quiero ser tu hijo de verdad, no tu dependiente. Entonces vamos a ir despacio, dije. Muy despacio. Tal vez un café cada 2 semanas para empezar. Y vemos cómo va. Marcelo se acercó como para abrazarme, pero se detuvo, esperando mi permiso. Lo pensé por un momento y luego asentí. El abrazo fue corto pero genuino. Gracias, mamá, susurró. No te voy a defraudar esta vez. Eso espero, respondí. Por tu bien y por el mío. Cuando se fue, me senté en mi sofá nuevo y me quedé mirando por la ventana. No sabía si Marcelo realmente cambiaría. No sabía si podríamos reconstruir algo real. Pero por primera vez, esa incertidumbre no me aterraba. Porque ahora yo estaba bien, con él o sin él. Los meses siguientes fueron transformadores. Marcelo cumplió su palabra. No me pidió dinero. Nos vimos para café cada 2 semanas, y lentamente, muy lentamente, empezamos a conocernos como personas y no como madre proveedora e hijo necesitado. Él me contaba sobre su trabajo,
sus esfuerzos por vivir con un presupuesto limitado, las lecciones que estaba aprendiendo. Yo le contaba sobre mis clases de natación en el gimnasio, mis salidas con mis amigas, los libros que estaba leyendo ahora que tenía tiempo y energía para eso. Era raro. Era incómodo a veces. Pero era real. 6 meses después de aquella cena familiar que cambió todo, yo estaba sentada en un café con Marta, Rosa y Carmela. Habíamos ido al cine, algo que yo no hacía desde hacía años porque nunca tenía dinero. Ahora podía permitirme estos pequeños lujos. «Te ves feliz», comentó Rosa, sonriéndome por encima de su taza de capuchino. «Lo estoy», dije, y era verdad. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era Marcelo. «Mamá, ¿te gustaría venir a cenar a mi apartamento el domingo? Voy a cocinar yo. Solo nosotros dos. Sin agenda oculta, solo quiero que pruebes mi pasta». Miré el mensaje y sonreí. Sin agenda oculta. Esas palabras hubieran sido imposibles hace 6 meses. «¿Buenas noticias?», preguntó Marta. «Creo que sí», respondí. «Marcelo me invitó a cenar. Dice que va a cocinar él». Mis amigas intercambiaron miradas de preocupación. «¿Estás segura de que es buena idea?», preguntó Carmela con cautela. «No», admití honestamente. «Pero creo que vale la pena intentarlo. Y si no funciona, si veo cualquier señal de manipulación, me levanto y me voy. Pero me debo a mí misma darle una oportunidad de ser diferente». Esa noche, en mi departamento, me preparé un té de manzanilla y me senté en mi balcón pequeño que daba a la calle. El aire fresco de la noche me acarició el rostro. Pensé en todo lo que había pasado. En la mujer que era hace un año, agotada, invisible, vaciándose para llenar a otros. Y pensé en la mujer que era ahora. Todavía tenía 70 años. Todavía me dolían las rodillas. Todavía tenía arrugas y canas. Pero también tenía algo que no había tenido en años. Paz. Paz de saber que mi valor no dependía de cuánto dinero podía dar. Paz de saber que merecía respeto y dignidad. Paz de saber que estaba bien poner límites, incluso con la gente que amaba. Paz de saber que podía vivir para mí misma sin ser egoísta. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Marcelo. «Y mamá, solo quiero que sepas que te quiero. No por lo que puedes darme. Solo porque eres mi madre y finalmente estoy aprendiendo a apreciarte». Leí el mensaje 2 veces. Tal vez era genuino. Tal vez no. El tiempo lo diría. Pero ya no era mi trabajo adivinar intenciones o cargar con responsabilidades que no me correspondían. Respondí: «Yo también te quiero, hijo. Nos vemos el domingo». Y luego apagué mi teléfono y seguí disfrutando de mi té, del aire fresco, del silencio tranquilo de mi propia vida. Porque al final, después de 70 años de vivir para otros, después de décadas de sacrificios, después de casi perderme completamente en el proceso de mantener a flote a mi hijo, finalmente había aprendido la lección más importante de todas. No podía cuidar de nadie más si primero no me cuidaba a mí misma. No podía amar sanamente a otros si primero no me amaba a mí misma. Y no podía darles a otros una vida digna si yo misma no estaba viviendo con dignidad. Esa noche, cuando me acosté en mi cama con el colchón nuevo que no me lastimaba la espalda, cerré los ojos y sentí algo que no había sentido en años. Algo simple pero profundo. Sentí que mi vida me pertenecía. Y susurré en la oscuridad de mi habitación, una verdad que había tardado 70 años en aprender. Por fin, después de tantos años cuidando a todos, aprendí a cuidarme a mí misma. Y descubrí que la paz no se encuentra perdonando a quien te lastimó. Se encuentra cuando decides que tu vida vale más que su arrepentimiento. Se encuentra cuando entiendes que amar a alguien no significa destruirte por ellos. Se encuentra cuando aprendes que la palabra no te hace mala persona, te hace una persona completa. Y por primera vez en mi vida, yo era completa. Yo era suficiente. Yo era libre. Y con esa verdad abrazada contra mi corazón, finalmente dormí en paz.